Y la ateniense formula el siguiente cuestionamiento a sus interlocutores: ¿qué ventaja se puede sacar de los banquetes, aparte de su utilidad para ver el carácter de los hombres? La respuesta la ofrece él mismo, volviendo a la definición de educación, pues su definición va ligada a las ventajas de los banquetes convenientemente ordenados. En efecto, los primeros sentimientos de los niños son el placer y el dolor, confundiendo la virtud y el vicio con estos dos sentimientos. Así, educación se denomina a la virtud, siendo esta la armonía entre el hábito y la razón. No hay animal alguno que cuando joven mantenga su cuerpo o su lengua tranquilos, y que no haga sin cesar esfuerzos para moverse y gritar. La dirección de los sentimientos del placer y del dolor hacia el orden se relaja enseguida y se corrompe en muchos puntos en todo el curso de la vida. Ningún animal tiene el sentimiento del orden y del desorden, de que es susceptible el movimiento, llamado medida, referida al cuerpo, o armonía, referida a la voz. Las divinidades, las musas, Apolo, Dioniso, han otorgado a los hombres el sentimiento de la medida y la armonía con el placer. De allí que la palabra joros se haya derivado de jara, alegría. Dado que joreias, corea, consiste en canto y alabanza, la buena educación consiste en saber cantar y bailar bien. ¿Cuál es la bella figura y melodía en el canto? Se lo pregunta el ateniense. Los gestos y el tono de voz de un hombre valiente son bellos, los del hombre cobarde no. De esta forma, toda figura y toda melodía que expresan las bellas cualidades del alma y el cuerpo son bellas, las contrarias no lo son. Por lo anterior, no sería razonable que en un estado cualquiera, gobernado por buenas leyes, se deje a disposición de los poetas la educación y las diversiones, sin saber de antemano si las acciones orientan a los muchachos a la virtud o al vicio. Entre los egipcios, por ejemplo, el Estado reconoce que la juventud solo debe ejercitarse habitualmente en lo más perfecto de figuras y melodías. Una vez escogidos los modelos, se los expone en los templos y está prohibido a pintores y artistas innovar nada. Así, es evidente que es posible fijar por medio de leyes qué cantos son bellos por naturaleza y prescribirlos como modelos. Ahora el ateniense se pregunta, ¿cuál es el legítimo uso de la música? Se juzga a la música por el placer que causa en los hombres de bien suficientemente instruidos. Los jueces, en este caso, no presiden los juegos para tomar lecciones de los espectadores, sino para darlas y para oponerse a los que no satisfagan debidamente al público. De tal suerte que la costumbre autorizada en otro tiempo en Grecia y vigente en Sicilia e Italia, que somete a juicio de estos juegos a la multitud reunida y declara vencedora a aquel en cuyo favor se hayan levantado más manos, ha producido dos malos efectos. Echar a perder el gusto de los autores, que se adecúan al mal gusto de los jueces, de tal manera que los espectadores se educan a sí mismos. Segundo, corrompe el placer del teatro, porque no se depura el gusto de la multitud cada vez más, viendo piezas en las que aparezcan representadas costumbres mejores que las suyas. Lo anterior conduce a lo siguiente. La educación es el arte de atraer y conducir a los jóvenes hacia lo que la ley dice ser conforme con la recta razón y a lo que ha sido declarado tal por los más sabios y más experimentados ancianos. Los cantos se han inventado para permitir esta conformidad. Así, un legislador hábil comprometerá al poeta y hasta le obligará, si es preciso, mediante el rigor de las leyes, a expresar en palabras bellas y dignas de alabanza, así como en sus ritmos, figuras y acordes, el carácter del alma moderada y virtuosa. Clinias considera que solo en Creta y Esparta se siguen estas últimas disposiciones. El ateniense afirma que, de ser cierto la opinión de Clinias, entonces poetas espartanos como Tirteo estarían obligados a decir que solo los hombres moderados, justos, virtuosos y ordenados son felices, y no, como afirma la multitud y el vulgo, quienes expresan que los bienes que contribuyen a la felicidad son la salud, la belleza, la fuerza, la riqueza, poseer vista, oído y los demás sentidos en buen estado, tener el poder de un tirano y ser inmortal. El goce de estos bienes solo es útil para hombres justos y piadosos y se constituye en verdaderos males para los malvados. El diálogo prosigue en torno al siguiente razonamiento. Para el ateniense la condición del injusto, además de ser vergonzosa y más criminal, es en realidad más mala que la del hombre justo y piadoso, de tal suerte que llegara a afirmar que no hallaría penas bastante grandes para castigar a quien se atreviese a decir que hay hombres malos que viven dichosos y que lo útil es una cosa y lo injusto otra. Agrega, finalmente, que el legislador debe valerse de medios prácticos y razones eficaces para que esta verdad sea comunicada a los ciudadanos, especialmente jóvenes. Clinias, aunque considera que la tesis del ateniense es totalmente verdadera, afirma, no obstante, que es difícil hacerla penetrar en los espíritus. Para el ateniense, así como se ha hecho creer en la gente en la absurda fábula de Sidonio Cadmo, que refiere que de los dientes de una serpiente echados en la tierra salieron hombres armados,
es posible encontrar medios oportunos para transmitir este mensaje, sobre todo al alma tierna y dócil de los niños, que la vida más justa es igualmente la más dichosa, a juicio de los dioses. Para lograr lo anterior, el ateniense estipula 3 tipos de coros. El primero será el coro de las musas, compuesto de niños. El segundo coro estará compuesto de jóvenes que no pasen de los 30 años, los cuales tomarán a Apolo como testigo de la verdad de estas máximas. El tercer coro, compuesto de hombres con edades de los 30 hasta los 60 años, pertenece a Dioniso. Ante la pregunta de Clínidas sobre las razones por las cuales existiría ese tercer coro, el ateniense expresa que a medida que el hombre envejece, más disgusto y animadversión le toma el canto. Por ello su razón de ser es componer fábulas sobre la vida justa que se inspiren en oráculos divinos. Para que los ancianos participen de este coro, se deben tener en cuenta la ley relacionada con el consumo del vino. A los menores de 18 años les está prohibido consumirlo, pues no es recomendable añadir fuego al fuego que de por sí ya devora su alma y su cuerpo. Se permitirá el consumo moderado de vino hasta los 30 años, prohibiendo el libertinaje y el exceso. Después de los 40 años, el hombre se podrá entregar al goce de los banquetes e invitar a Dionisio para tomar parte de las fiestas y orgías, siendo el licor un remedio para dulcificar la austeridad de la ancianidad. Clínidas y el ateniense concuerdan en que las obras de la música no son más que imitaciones y representaciones. Los ancianos andarán en búsqueda de la música perfecta, no por la más agradable, sino por la más exacta, siendo la exactitud de la imitación la perfecta representación de la cosa imitada. Los ancianos quincuagenarios que se hallen en disposición de cantar deben estar mucho más instruidos en todo lo relativo a la música de los coros, porque tienen necesidad de discurrir y sentir con la más extrema delicadeza todas las especies de medidas y armonías. Los ancianos, en suma, deberán tener conocimiento por igual de 3 puntos: el compás, la armonía y el conocimiento de la belleza de la imitación. En las fiestas en honor al dios Dioniso, lo más común es que reine el tumulto, producto del consumo de licor, que provoca además mayor viveza, alegría y atrevimiento. Si en estos banquetes y reuniones festivas los bebedores se conformasen en todo a las leyes y a la voluntad de los hombres sobrios, estas reuniones tendrían mayores ventajas y posibilitarían que al salir de los mismos, los hombres no se comportasen como enemigos, sino enlazados en vínculos de amistad más fuertes. El ateniense no está de acuerdo en condenar las fiestas dionisíacas, pues podrían decirse cosas en su favor. La opinión vulgar y común afirma que Juno, madrastra de Dioniso, le arrancó el sentido y la razón, y que éste, para vengarse, se inventó las orgías y todos los bailes extravagantes, y con ello en mente donó el vino a los hombres. Del movimiento surgieron la música y la gimnasia, y de aquí nació la idea del compás y la armonía bajo los auspicios de Apolo, de las musas y de Dioniso. Aunque el vulgo considera el vino como una venganza de Dionisio para turbar la razón de los hombres, posee realmente una virtud contraria: inspira poder al alma y mantiene la salud y fuerzas del cuerpo. Para el ateniense, el arte de los coros tomado en su conjunto abraza la educación toda entera. Uno de sus componentes comprende el compás y la armonía, que son útiles para arreglar la voz. La parte correspondiente al cuerpo tiene en común con el movimiento de la voz el compás, y tiene como algo propio la figura, como lo propio de la voz es la melodía. Música se le ha denominado al arte que, regulando la voz, llega hasta el alma e inspira el gusto por la virtud. Se le ha denominado gimnasia, por su parte, al arte que preside los movimientos del cuerpo, de cuya combinación surge el baile, teniendo por objeto el perfeccionamiento de aquel. El ateniense finaliza expresando una última consideración sobre los banquetes. En los estados estos deben desarrollarse y pueden estar autorizados a celebrarse siempre y cuando se practiquen conforme leyes y reglas que ejerciten la templanza, limitando el uso de los demás placeres para aprender a vencerlos. Pero si solo se consideran los banquetes por diversión, permitiendo a cada cual beber como quiera y cuanto quiera, sin otra regla que el propio capricho, jamás debería autorizarse el uso del banquete. Ante este último caso, es preferible lo que han prescrito estados como Creta, los lacedemonios o cartagineses, en los cuales existen leyes que prohíben el consumo de vino a todos los que llevan armas, siéndoles permitido solo el uso de agua en tiempo de guerra. Esta misma prohibición se extiende a esclavos de ambos sexos, a los magistrados durante el tiempo que desempeñan su cargo, a los pilotos y jueces que se encuentran en el ejercicio de sus funciones, exceptuando a los enfermos, a quienes deban reparar sus fuerzas, y a los casados durante la noche cuando traten de procrear. En tales casos, la ciudad requeriría pocos viñedos.